y presentarles a la doctora Sonia Rashnik, es la directora del Centro de Sostenibilidad de Ginebra, y quiero presentarme también. Yo tengo el honor de ser la gerente de Filantropía y Sostenibilidad de la Fundación Santa Fe. Aquí les doy un saludo a todos mis compañeros de trabajo. Y Sonia, qué rico que estés aquí con nosotros. Con el Centro de Sostenibilidad de Ginebra venimos trabajando en la Fundación Santa Fe en un piloto para encontrar esas bases de cómo estamos en sostenibilidad en la Fundación y en Colombia. Sonia cuenta con más de 30 años de experiencia en atención sanitaria y social a nivel internacional como médica en la gestión hospitalaria senior y en sostenibilidad. Tiene una maestría en pensamiento de sistemas y es miembro de la Facultad de Salud Pública del Reino Unido. Es una líder comprometida con la filosofía de las transformaciones necesarias para un planeta sostenible y saludable para todos. Desarrolló y creó el Centro de Sostenibilidad de Ginebra, que hace parte de la Federación Internacional de Hospitales, para equipar a líderes de atención médica con la información, las herramientas y las habilidades para generar un impacto positivo neto para un futuro saludable y resiliente. Además, trabajó en Salud Sin Daño como directora de la Política Climática Internacional durante 2 años, supervisando el trabajo para apoyar los sistemas de salud para descarbonizar y convertirse en líderes resilientes para abordar la crisis climática. Anteriormente, también se desempeñó como la directora de la Unidad de Desarrollo Sostenible y el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. Durante su paso por el Servicio Nacional, lanzó el programa Greener y incluye un compromiso por las emisiones climáticas netas. Y además hizo posicionar este servicio como el primer sistema nacional de salud en el mundo en hacerlo. Quiero compartirles que además nos viene acompañando el Centro de Sostenibilidad. Aquí está también Carmen con nosotros para capacitarnos nosotros en la Fundación como líderes, y no solamente eso, sino para tener un trabajo conjunto que espero pronto sea con todos ustedes. Ya venimos en un piloto dentro de la organización y también con la Valle de Lili, que qué gusto tener aquí a la doctora Marcela, y quedamos muy inspirados también de la conferencia que acabamos de oír, porque esto lo logramos entre todos. La sostenibilidad es un compromiso que debe ser un compromiso de todos. Ayer el doctor Henry Gallardo compartió el modelo que venimos trabajando, y yo quiero hacer énfasis en los compromisos que tenemos como organización. Y el primero es actuar de manera ética y transparente por la sostenibilidad, cuidar integralmente la salud de las personas, las familias y las comunidades, protegemos a nuestros colaboradores y apoyamos sus proyectos de vida, e innovamos en el cuidado de la vida y del ambiente. También es importante, generamos y transferimos conocimiento en salud. ¿Y eso para qué? Para cuidar la vida de las personas, la vida institucional, la vida del planeta, y para poder trabajar juntos, que finalmente las alianzas y el trabajo conjunto y el trabajo de todos son realmente alianzas para la vida. Entonces le doy la bienvenida a Sonia. Sonia va a tener una presentación aproximadamente de 20 minutos. Vamos después a hablar de retos y oportunidades que queremos construir con ustedes, y queremos dar un espacio al final para preguntas y para que aprovechemos el conocimiento que tiene Sonia y que nos pueda compartir cómo lograrlo juntos y cómo empezar los que van a empezar, cómo lo pueden hacer los que estamos en el trabajo continuo, cómo podemos seguir mejorando nuestras capacidades. Entonces, Sonia, bienvenida. Muchas gracias. Okay, thank you so much. Good morning. I don't speak Spanish, así que voy a pasar al inglés, sería mucho mejor comprender.
Ok, conozco algunas palabras en italiano y el español lo uso en la medida de lo posible cuando necesito hacerlo. Ok, como lo ha dicho Teresa, tenemos una visión de sostenibilidad como un factor clave para este trabajo y para este congreso, porque se trata de algo importante que básicamente es un triángulo, tanto en el cuidado efectivo. Yo creo que vamos a tratar de expandir este punto el día de hoy. Voy a contarles un poco al respecto de quiénes somos y por qué estamos acá, y luego también un poco al respecto de por qué esto es tan relevante para el cuidado a la salud, y tratar de resaltar cómo podemos incluirlo en todo lo que hacemos. Y de hecho, la sesión que tuvimos anteriormente al respecto del mejoramiento de la calidad, muchas de las cosas que tenemos allí se aplican a la sostenibilidad. Podemos hacerlo día a día, podemos mejorar continuamente, y va a ser un camino muy largo, pero quiero invitarles a que se unan a nosotros en esa travesía. Quiero agradecerle a la Fundación de Bogotá por la visión en términos de integrar esto en el ADN de su organización, porque es la única manera en que de hecho podemos hacer una diferencia y que todo esto suceda. Entonces, el Centro de Sostenibilidad de Ginebra es parte de la Federación Internacional de Hospitales. Santa Fe Bogotá es miembro, y quiero instar a todas las asociaciones hospitalarias que quieran convertirse en miembros, y ha sido establecido ya por cierto tiempo, y su enfoque ha sido apoyar líderes para poder lograr cuidado de alta calidad en todo el mundo. Entonces, uno de los temas que han salido a colación recientemente es el hecho que los líderes quieren conocer al respecto de la sostenibilidad y cómo integrarla en lo que hacemos. Entonces, si no tienen nada que hacer en octubre, vengan a Lisboa al Congreso Hospitalario Mundial, pero por favor coloquen en su agenda que vamos a venir a Latinoamérica el año entrante en septiembre en Río de Janeiro, y va a ser un gran momento para poder resaltar las mejores prácticas que se están dando en Latinoamérica. Así que por favor anoten esas fechas y acudan. El Centro de Sostenibilidad de Ginebra se estableció hace apenas un año como respuesta al hecho que los líderes necesitan apoyo para poder insertar el liderazgo en los hospitales, y nuestra misión es apoyar a que los hospitales sean líderes en sostenibilidad, no solamente para el contexto clínico, sino también para los pacientes. Y quiero contarles cómo lograr esto. Una de las cosas que la Federación Internacional de Hospitales quiere cubrir inmediatamente es lograr una declaración que indique que el cambio climático tiene que ser una parte integral de los servicios de salud. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo? Por favor, levanten la mano, porque me gustaría escuchar sus preguntas, ya que se trata de un punto relevante, y quiero detenerme acá para hablar de esta declaración. Está en español, de tal forma que puedan integrarla mejor y podamos darle a los traductores un descanso. Se trata de decir que todo lo que hagamos en el cuidado de la salud, tal como seguridad del paciente, como cuidado personalizado, como mejorías en la calidad, tiene que ser parte y arte de toda decisión, toda acción y todo esfuerzo. En realidad se trata de una filosofía que tenemos que integrar. Y yo espero que estén de acuerdo con este sentimiento y que nos ayuden, y a sus organizaciones y a sus comunidades, a trabajar hacia lo que esto significa. Como escuchamos en la presentación anterior, no tenemos todas las respuestas, no tenemos todos los datos, y este va a ser un viaje en el que tenemos que embarcarnos, pero la intención en realidad tratar de hacerlo todo bien. Entonces, lo otro que ha hecho la IHF es mejorar las competencias de liderazgo para incluir la sostenibilidad como un llamado. En los tiempos modernos, los líderes hospitalarios tienen que tener la capacidad de poder lograr alta calidad del cuidado, cuidado personalizado, mejorías continuas, y hacer todo esto en la medida en que el mundo cambia rápidamente mientras lidiamos con el cambio climático. Así que es una visión que tenemos que crear juntos, y yo sugeriría que el liderazgo moderno, actual o contemporáneo, tenga la sostenibilidad como un pilar principal.
También he estado hablando al respecto de la calidad del cuidado, así que yo siento que ayer en la plenaria, de hecho, hubo un elemento que tiene que incluirse en todo esto y se trata de el Colegio Rural de Médicos a través del instituto que básicamente se enfoca en el Reino Unido, no en los Estados Unidos, y necesitamos seguridad del paciente, experiencia del paciente, eficiencia en lo que hacemos y tiene que ser oportuno. Hemos hablado respecto de las tasas de trombolisis dentro del tiempo de respuesta del ACV, lo cual es importante, pero tiene que ser sostenible y tiene que ser equitativo y generar buen valor por la inversión. Y tenemos que incorporar esto en la forma en que hacemos las cosas. Y simplemente para darles un ejemplo, yo supongo que si yo fuese una paciente que me sometiera a cirugía, no querría solamente el mejor cuidado posible, los mejores desenlaces, pero también querría saber que los instrumentos que se están utilizando en la cirugía no fueron fabricados por niños en Pakistán o que estén aportando a que esos niños se enfermen, porque yo no querría para mí esa responsabilidad. Entonces, como pacientes y como seres humanos tenemos la responsabilidad de generar de que la forma en que se nos provee el cuidado de salud no dañe a terceras personas. No queremos dañar a nuestro prójimo, a nuestras comunidades. Entonces se trata de elevar una voz fuerte y decir, nosotros no queremos instrumentos médicos que sean fabricados a través de explotación infantil y queremos ser fuertes a través de esa voz. El día de ayer el doctor Henry Gallardo destacó cuál es el valor del cuidado de la salud y se trata de esta ecuación de desenlaces para los pacientes que se equilibra con los costos. Y simplemente me gustaría sugerir que la forma en la que vemos esto es que los desenlaces por paciente y por población, así que se trata de un elemento bastante amplio y obviamente allí tenemos la experiencia de los pacientes, la efectividad clínica y la seguridad del paciente, pero el punto principal no solamente se trata de los costos financieros, sino también del impacto económico, social y financiero. Tenemos que pensar respecto al uso de recursos, no solamente los elementos financieros, sino cómo se utiliza el agua, cómo se utilizan los recursos clave en lo que hacemos y cómo podemos aportar esto de manera sostenible. Es difícil, pero es parte de lo que tenemos que realizar. Así que esta ecuación no es diferente a la que ya hemos visto anteriormente. Es simplemente que tiene capas adicionales. Así que, ¿qué es lo que tenemos que considerar en términos del cambio climático? El cambio climático va a impactar nuestra salud y yo supongo que para mí podemos hablar al respecto de una crisis medioambiental o planetaria, pero lo que quiero resaltar es que también es una crisis de salud, porque todo está cambiando. Esta mañana hablamos de accidente cerebrovascular. El incremento de la contaminación va a acrecentar este problema. Tenemos que en Latinoamérica, así como también en Colombia y en todo el mundo, hay ciudades muy contaminadas, pero nosotros no podemos simplemente tratar a los pacientes sin pensar de manera concienzuda qué podemos hacer para reducir la contaminación. Los hospitales tienen que pensar, y eso es lo que está sucediendo en muchos países, si podemos garantizar que cuando las personas vengan a nuestros hospitales no estén contaminando el aire alrededor del hospital y que los proveedores estén conscientes de que deben hacer sus actividades de una forma que no contamine. Es parte también de nuestra responsabilidad. Y esto va a sonar obvio para ustedes, obviamente. La salud individual, mi salud, depende de la salud de mi comunidad en la que yo vivo. Depende también de las vidas de todos los seres alrededor de mí. Lo llamamos una sola salud, pero también depende de los sistemas planetarios, como los océanos, el clima evoluciona. Nosotros dependemos de esto totalmente y cuando estamos tratando de abordar la sostenibilidad tenemos muchas áreas en la que necesitamos trabajar y mejorar. Así que en el diagrama que tenemos en la parte derecha, si queremos mejorar una población resiliente y saludable, tenemos que reducir la carga de las enfermedades y su impacto, yendo desde enfermedades cardiovasculares, llegando hasta la desigualdad, porque la desigualdad impulsa conductas insostenibles en todo
todo el mundo y mucha literatura ha ilustrado esto y su impacto, pero esto implica que necesitamos oportunidades equitativas para poder mejorar la independencia en términos de bienestar y que la población mejore los activos comunitarios que tenemos y también realzar el medio ambiente. Y acabo de visitar el Hospital Serena del Mar, donde hay hermosos jardines de bambú y el concepto es que obviamente se tiene un entorno natural y el viaje de los pacientes podría ser más corto porque las familias y los pacientes pueden curarse, sanarse más rápido. Entonces, las emisiones mundiales son horriblemente grandes y son muy inequitativas. Estos son los lugares donde vienen las emisiones y vemos que, de hecho, bueno, este es el diagrama equivocado. Estas son las vulnerabilidades. Y acá tenemos, lo siento, esto está equivocado. Ok, estas son las emisiones. Estas son las emisiones que tenemos. Simplemente me sorprendió lo grande que es China. Y acá tenemos todas las vulnerabilidades. Y simplemente esto resalta que tenemos una distribución inequitativa en términos de cómo utilizamos los recursos y cómo aportamos al cambio climático y el tipo de conversaciones que se han dado y negociaciones en este contexto alrededor de cómo abordar parte de estas inequidades. Estas conversaciones están sucediendo de manera íntegra a nivel de ministerios medioambientales, pero también se trata de un problema de salud y estamos tratando de empujar, de trabajar de manera ardua para que haya cambios. Y este año va a haber un día mundial que tiene componentes de todas estas conversaciones. Simplemente para destacar acá los colores que tenemos que mirar, el azul y también el amarillo, básicamente son los compromisos de los países que han dicho a nivel ministerial que van a hacer algo al respecto y podemos observar que Colombia se ha comprometido a establecer compromisos en términos de cambio climático y de hecho Colombia quiere ser un líder climático en Latinoamérica. Entonces yo los felicito en Colombia, me enorgullece mucho en términos de cómo el sistema de salud puede jugar un rol y apoyar a todos en este proceso. Sin embargo, hay una razón por la cual Colombia quiere hacer todo esto y si nosotros vemos este cuadro acá que compara las vulnerabilidades de diferentes países, podemos observar que Colombia está en un rango bastante alto en términos de olas de calor o lo que podría suceder a nivel agrícola, inundaciones y este tipo de cosas. Así que se trata de un problema bastante grave y es algo que en términos de estrategia de salud tenemos que pensar en cuanto a las vulnerabilidades de la población y las comunidades. Es algo que se tiene que organizar porque no va a ser igual dentro de 2 años, 5 años o 10 años. Entonces, este es otro cuadro que en realidad resalta los cambios que están sucediendo en términos del impacto del calor y las muertes por olas de calor, y esto es algo que se está incrementando. La manera en que nosotros respondemos al cambio climático va a cambiar vidas. Definitivamente está entrelazado y podemos ver que para Colombia este es uno de los países en Latinoamérica donde ya se han dado cambios y va a haber más cambios. Contaminación del aire, sabemos que en Bogotá tenemos muchísima contaminación, es una de las ciudades más contaminadas en Latinoamérica y acá tenemos una comparación 2019, 2020, 2021 durante el COVID, pero esto va a incrementarse mucho más y cuando pensamos al respecto de los niños, esto va a impactar niños, la tasa de asma, el uso de inhaladores que se interconecta al cambio climático porque el gas de los inhaladores es un gas muy fuerte y es negativo para el medio ambiente. Así que aquí estamos contaminando el medio ambiente, enfermando más a los niños y la forma en que los tratamos tampoco es buena. Entonces hay que pensar acerca de cómo mejorar todo esto. Las buenas noticias, y esto es un paper de la OMS que dice que los beneficios de la salud superan los costos de cumplir con las metas de cambio climático. Hay algunos elementos de inversión que se necesitan en algunos momentos. Es mucho mejor para todos nosotros confrontarlo, lidiar con esto, que evitarlo. Y si empezamos a tomar
o bajar la carga de la enfermedad y reducir las muertes en el mundo es una gran oportunidad. Ahí entonces el Lancet indicó que el cambio climático era nuestro problema público más grande, pero en los próximos 2 años publicaron un paper que dice que es nuestra oportunidad más grande. Entonces depende de cómo lo miremos. ¿Por qué es tan importante para la salud? Porque la industria de la salud contribuye también al cambio climático. Nosotros contribuimos 5.2% de las emisiones netas globales, y lo que me sorprende es darme cuenta de que esto es lo mismo que el transporte y la aviación juntas. Todos los aviones volando en todo el mundo, todos los años, todos los barcos también que viajan por todo el mundo. La salud contribuye más al cambio climático que esas dos industrias. Y eso es algo que debemos aceptar y decir, ok, tenemos una responsabilidad, y pensar lo que esto significa en nuestras propias vidas. Una de las cosas más aterradoras, si vemos esta gráfica, es que si no hacemos nada al respecto, esto se va a triplicar a 2050. Porque tenemos población que crece, que envejece, cambian las enfermedades con el cambio climático y los cambios en los patrones climáticos. Vamos a tener más problemas y podemos ayudar, pero tenemos que ver cómo podemos decarbonizar nuestro sector salud. Todo lo que hacemos, todas nuestras rutas, ver cómo podemos trabajar con la cadena de suministro para ver cómo también podemos lograr un cambio ahí, y ver cómo podemos contribuir a través de la manera en la que los hospitales se comportan con sus comunidades, para que logremos un impacto también en la agricultura y otras industrias. Si vemos la manera en la que nosotros, por ejemplo, servimos la comida en los hospitales, eso tendría un impacto también no solamente en la salud de los pacientes, pero en la institución, en las comunidades, pero también tendría un efecto dominó en el sector agrícola de tu país o de sus países. Esto es un caso de estudio de una organización con la que yo trabajé hace mucho tiempo, que decidió, o gracias a unas leyes en 2008 en el Reino Unido, la ley decía que todas las organizaciones en todos los sectores tienen que contribuir a la reducción de la descarbonización. Y el Departamento de Salud, el Instituto Nacional de Salud dijeron, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y crearon una unidad para que tomara acción. Yo fui parte de esa unidad al comienzo y dijimos, ok, ¿en dónde empezamos? Bueno, empezamos con la huella de carbono y nos dimos cuenta que si empezamos a analizar en dónde están las emisiones de carbono, esto nos da un indicador para saber cómo empezar a trabajar. Y algo que surgió inmediatamente, y estas cifras se han comprobado, es que mucho de eso es en medicamentos, en dispositivos médicos y todo lo que utilizamos. Entonces, si lo utilizamos, los inhaladores con este gas tan fuerte, estamos contribuyendo al cambio climático, y hay alternativas disponibles. Los otros puntos son los gases anestésicos. Sé que muchos de ustedes ya se están trabajando en eliminar el desflorane, que es un gas que contribuye al cambio climático. Gastamos años trabajando en estos datos para tener un plan que funcione para llegar a Net Zero antes de publicar un plan, y este plan incluye garantizar que, por ejemplo, haya cambios a nivel nacional, que haya una contribución para garantizar que el plan de movilidad del país también cambia, el uso de la electricidad cambia en el país, pero también qué podemos hacer en cada uno de los aspectos del sector salud. La idea o la visión del Geneva Sustainability Center es que nosotros debemos mejorar la calidad de la salud y reducir el impacto ambiental, desarrollar la resiliencia, porque sabemos que después de la pandemia tenemos que ser más resilientes para poder responder a estas crisis, pero también cómo vamos a transformar las prácticas operacionales y clínicas. Y la manera en la que hemos tratado de ayudar a las organizaciones es tener un programa de aprendizaje. Hicimos una masterclass el martes con la Fundación Santa Fe de Bogotá, que incluyó
el uso de un simulador en donde tienes un hospital simulado de 500 camas y tienes 5 a 7 años para reducir la huella de carbono al 50%. Les muestra las intervenciones que se pueden hacer, cómo priorizar y cómo actuar. Creo que lo disfrutaron bastante. Algo más es que tenemos una herramienta de aceleración de la sostenibilidad que estamos piloteando con la Santa Fe de Bogotá y unos hospitales para ver cómo se puede reducir el impacto ambiental, cómo se pueden considerar las vulnerabilidades en las comunidades y garantizar que tenemos también el liderazgo y la gobernanza necesarias en su lugar. Esta herramienta de sostenibilidad se va a implementar en los hospitales del mundo para que ustedes puedan tener también un diagnóstico de madurez, es decir, para saber en dónde están, igual que en la mejora de la calidad, pero tener indicadores que puedan darles una referencia con otros hospitales, y eso se va a lanzar en los próximos 2 o 3 meses. Pero después de decir todo esto, hay muchas cosas que todos pueden hacer inmediatamente, que es lo que llamamos las medidas inmediatas. No necesitan evidencia para empezar a hacer esto. Pueden empezar a trabajar con el personal, garantizar que las instalaciones son energéticamente eficientes y todo lo que estamos usando y utilizando los recursos, y que eso va a contribuir también a unos ahorros financieros inmediatamente. Y hay muchas otras estrategias, no voy a entrar en detalle en este momento. Y si miramos el mapa de ruta global a cero, todo se está moviendo a las energías renovables y todo lo que tenemos que hacer como sociedad, pero hay cosas que son muy específicas al sector de salud, que son los medicamentos, cómo hacemos las recetas, cómo utilizamos los dispositivos médicos, pero también los sistemas de cuidado y los modelos de cuidado. Vamos a tener que poder empezar a medir el carbono en la ruta del paciente. Para darles un ejemplo, esto es de telemedicina. Se puede hacer no solamente calcular los ahorros en costos por los tratamientos tratamientos de trombosis, pero también calcular los resultados, pero también agregar cuáles son los impactos ambientales de estos cambios utilizando telemedicina. Todo se trata acerca de la salud. Ese es mi mensaje, es algo que deban recordar, es que nuestro ambiente también impacta nuestra salud y que podemos trabajar en diferentes áreas para poder abordarlo. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades de esto? Es lo que vamos a hablar. Quisiera también saber cuál es la opinión de ustedes, pero uno es la transformación que tenemos que lograr. Todos tenemos que trabajar todos los días y esto va a ser un viaje muy largo. Esto es un mundo desigual y esto hace que sea más difícil entender a las comunidades y las vulnerabilidades y cómo podemos planearlo. Y todo se trata de la salud de nosotros como individuos, de nuestras comunidades y también acerca del planeta. No estamos separados del planeta y del medio ambiente. En mi opinión, es esencial para la calidad del cuidado personalizado, porque no lo podemos hacer sin tener en cuenta este contexto. Voy a terminar acá. Espero, Carolina, que tengas preguntas y que ustedes también tengan preguntas en la audiencia. Y espero poder responderlas. Muchas gracias. Bueno, preparen sus preguntas porque me quiero demorar aquí muy poquito para que ustedes puedan aprovechar a Sonia. Yo creo que Sonia ya pasó por todos los retos. Sí quiero, Sonia, que nos cuentes un reto gigante que tenemos, y es cómo trabajar juntos y qué podemos hacer juntos. Justo como las otras discusiones que hemos tenido en cuanto a la calidad del cuidado, vamos a ser mejores y más fuertes juntos, porque no tenemos datos y evidencia de todas las soluciones. Vamos a tener que buscar maneras de integrar en nuestros datos las medidas que nos va a ayudar a lograr estos cambios a un nivel simple. Es empezar a
calcular la huella de carbono de la ruta del paciente en lugar de solamente calcular la de la energía, el transporte, los productos. Lo que espero yo a través de la Federación Internacional de Hospitales y a través de los congresos y a través de trabajar con ustedes como hospital piloto, empezar a explorar cómo podemos hacer esto juntos mejor. Va a ser un viaje largo para todos nosotros, por favor. Bueno, aquí es importante que hablemos también de las cifras y los compromisos que tenemos en Colombia y nos marcan que debemos y que las metas para llegar a esa descarbonización es llegar al 2050 con emisiones cero netas, y es decir, que no tengamos nuevas emisiones. ¿Cuál es ese paso al 2030 y lo que debemos hacer? Y si nos compartes cuál es esa cifra que tú resaltaste de Colombia con un compromiso mayor que los demás países del mundo. To other countries. Colombia, en todo el mundo sabemos que si queremos llegar a 80% a 2050, que es lo que queremos lograr si queremos estar en un planeta relativamente seguro en 2030, tenemos que llegar al menos al 50%. Colombia ha establecido una reducción del 51% a 2030 y eso va a ser en todos los sectores. Entonces, entre más rápido empecemos el viaje, tenemos más oportunidad. Solamente son 6 años y medio que nos quedan para llegar ahí y vamos a necesitar todos los meses, todos los días hacerlo, y hay muchas cosas que podemos empezar a hacer inmediatamente. Para mí, parte del reto es decir, bueno, esta es la meta, pero no vamos a demorarnos 3 años calculando la huella. Empecemos a trabajar desde ya. Por ejemplo, empezar a generar la conciencia, cambiar prácticas, y lo sé porque hemos hablado con los anestesiólogos que ya están diciendo, bueno, estamos rastreando, monitoreando la reducción del desflor. Aquí las acciones de todo cuentan las acciones como individuos, cuentan las acciones como organizaciones y cuentan las acciones juntos. ¿Cuál es qué podemos hacer desde individuos, desde nuestras familias en el día a día? ¿Y cuáles son esas preguntas que nos debemos hacer todos los días cuando estamos al frente de los pacientes, cuando estamos al frente de cuáles son los desenlaces que debemos llegar para hacernos e integrar esto a nuestras métricas y a nuestros resultados en salud? Our health outcomes. Quisiera preguntarles, levanten la mano, alguien que haga algo de sostenibilidad en su casa o con su familia. Bueno, hay unos cuantos que ya lo están haciendo como parte de su vida normal, en casa. Levanten la mano. Lo que hacen lo mismo en su trabajo, lo hacen en el trabajo también, unas cuantas manos también. Felicitaciones a todos los que lo hacen, pero eso es lo que toma. Tenemos que empezar a pensarlo y preguntaste qué acciones podemos hacer como individuos. Hay cosas que podemos todos hacer. Les voy a dar un ejemplo de diferentes tipos de actividades. Ya hablamos de los anestesiólogos, doctores que pueden pensar la práctica de recetar medicamentos. Hay algunos medicamentos que son mucho más contaminantes que otros y hay unas alternativas que son más seguras clínicamente hablando, pero también no usar medicamentos. El Instituto de Excelencia Clínica en el Reino Unido ha dicho que por ejemplo, las pastillas de ansiedad, que quizás no es bueno para su salud y que quizás es mejor decirles que hagan ejercicio en el aire libre. Es un resultado de mejor calidad para el individuo. Entonces, eso es algo que todos los médicos pueden hacer de forma distinta. Otro ejemplo que les quiero dar que me encanta y acabo de entender la importancia de esto es que en Ginebra y en Francia hay varios hospitales universitarios que han dejado de utilizar detergentes, utilizan toallas de microfibra y agua en la mayoría de sus áreas de los edificios, porque se dan cuenta que si se utiliza el agua y la microfibra correcta, puede quedar igual de limpio que utilizar un detergente, e hicieron un proceso con evidencia para demostrarlo. Hay que demostrarlo de que quedaba todo limpio.
Y tuvieron que convencer a las de limpieza que también era así, porque ellos pensaban que si no olía a detergente es porque no estaba limpio. Pero lo lograron, ahorraron mucho dinero, hay menos productos tóxicos en el ambiente y no han tenido infecciones o problemas relacionados. En todos los aspectos lo podemos hacer. Un ejemplo más, me gusta siempre hablar de este ejemplo, el hecho de que del hospital de niños en Londres, las enfermeras de control de infección estaban utilizando guantes en lugar de lavarse las manos. Era un hábito utilizar siempre más guantes, y se dieron cuenta de que esto no era bueno para los pacientes, no era bueno para el personal por las alergias, pero también era mucho desperdicio. Y era malo también para el control de infección, porque lavarse las manos es mejor que simplemente utilizar el mismo par de guantes o cambiárselos todo el tiempo. Entonces empezaron a decir, podemos tomar esta decisión en todo momento, como escuchamos anteriormente. Todos los miembros del personal se pueden empoderar para tomar la decisión y hacerlo mejor para el paciente, para la organización, para el medio ambiente. Ok, entonces empoderaron al personal, hicieron entrenamiento, ahorraron 5 toneladas de plástico en un año. Un hospital, si todos hicieran lo mismo en todo el mundo, produciremos mucho menos plástico. Aquí es importante uno tomar decisiones, y las decisiones están todos los días. Aquí hemos hablado con Sonia de integrarlo a nuestras acciones diarias, y todos tenemos buenas ideas. También lo hemos hablado, que es importante poner las expectativas de cada uno sobre la mesa, porque valen las de todos. Y valen las de todos, que es importante cuando tenemos expectativas de tener que investigar, ir a fondo. También lo debemos hacer cuando es necesario innovar para encontrar mejores prácticas, para entre todos encontrar esas oportunidades. Y la última pregunta es hablar de oportunidades que ve Sonia, pero ya quiero darles la palabra a ustedes para que tengamos 10 minuticos de preguntas. ¿Cuáles son esas grandes oportunidades que ahora el cambio climático como una oportunidad para todos nosotros? For all of us. Yo creo que el cambio climático es una oportunidad de revisitar cómo podemos proveer salud y cuál debe ser nuestra visión para los hospitales, igual que todas esas conferencias diciendo que hay que tener cuidado centrado al paciente, efectividad, seguridad. En la medida en que mejoramos la salud de los pacientes y las comunidades, para mí la oportunidad principal es que haya una transformación donde se dé sostenibilidad climática y que veamos las cosas a través de un lente diferente. Y quiero reiterarlo, quiero invitarles a este viaje. Preguntas, ¿quién tiene preguntas? Bueno, Sonia, muchísimas gracias. De verdad, afortunados todos de tenerla en Colombia y que comparta todo este conocimiento con nosotros, que estamos en una cadena alineados. Yo soy Leopoldo Ferrer, soy de la Fundación Santa Fe, y tenía una pregunta, y cuando estaba sentado siempre reflexiono. Llevamos años utilizando elementos desechables y hemos transformado la mente para que inculquemos que lo más seguro es usar elementos desechables. Y se hizo de todo y se invierte mucho dinero en ello. Ahora tenemos que cambiar el chip para poder entender y alinearnos a toda esta propuesta, que obviamente es lo que debemos hacer. No utilizar elementos desechables, utilizar elementos reutilizables. Eso genera cierta sensación de inseguridad muchas veces, el riesgo de infecciones, qué tanto reutilizables. ¿Cómo ha sido ese camino, sí, de ustedes para enganchar estos conceptos nuevamente después que llevábamos 2 o 3 décadas cambiándolo a la otra propuesta? Change to the new proposals. Gracias por esa pregunta, tienes la razón. Usamos muchas cosas y se nos ha dicho, mientras más desechable es, mejor, y hay que cambiar el chip, porque no es cierto. Eso es parte también de un modelo financiero que refuerza ese modelo. Pero si nosotros como colectivo, como voz,
podemos establecer un diseño de reutilización con la seguridad adecuada, podemos cambiar el entorno y eso podría implicar que trabajemos con la cadena de suministro diciéndoles vamos a pagarle por sus servicios, no solamente por producto y producto. Este ejemplo siguiente viene de Alemania, es el primero que se me viene a la mente. Ellos se dieron cuenta que estaban utilizando laparoscopios y que necesitaban deshacerse de ellos después de cada uso. Y cuando fueron al proveedor les dijeron, hey, esto es un gran desperdicio, podemos reprocesarlos. Y estuvieron de acuerdo en que la compañía reprocesara los elementos y hacer ello de manera segura. Al reutilizarse eran tan buenos como si fuesen nuevos. Así que se trata de ese tipo de conversaciones. Los laparoscopios son una parte mucho más complicada que mascarillas, por ejemplo. Con mascarillas hay diseños que de hecho tienen el propósito de reutilización, porque el tema es que hemos fallado, hemos fracasado en ese sentido durante el COVID. Hay que conseguir una solución y necesitamos reforzar la curiosidad, hacernos preguntas a nosotros mismos, porque lo que nos dice el proveedor es simplemente compre, pero si elevamos la voz y decimos hay que encontrar una mejor solución que sea más amigable con el planeta, pienso que podemos trabajar juntos. Espero que eso ayude a responder la pregunta. Otra pregunta. Allá. Gracias. Hola, buenos días. Suena. Buenos días, mi nombre es... Póntelo más cerca y te oímos. Buenos días, soy enfermera del área de calidad de la Fundación Santa Fe. Adicionalmente, soy estudiante de maestría de la Universidad del Bosque de Salud Pública y en este caso puntual quisiera preguntar si se ha considerado algo para también llegar a impactar en cuanto a las energías, lo que es la energía nuclear. Entendiendo pues que a través de la historia pues por supuesto hubo un desastre que todos lo conocemos, pero sí empezar a migrar ese tipo de energías que llegaría a impactar en muchos sectores, ya sea a nivel de manufactura, también a nivel agrícola y por supuesto el objetivo principal es que también nos llegue a aportar algo al entorno de salud. Thank you very much. Muchas gracias, por supuesto. No me he enfocado en la energía, pero se trata de una de las consideraciones principales. Tenemos que alejarnos de los combustibles fósiles porque son uno de los peores contribuyentes al cambio climático y por supuesto no se puede hacer de un día para otro. Tiene que haber rutas de cambio y hay diferentes países que están optando por un equilibrio energético para poder lograrlo. Algunos países como Francia están utilizando nuclear, otros están recurriendo al gas. Tenemos que alejarnos del petróleo, del carbón y hay que tener rutas bien delineadas en términos de cómo podemos lograr eso. Y me gustaría decir, sí, tenemos que transformar nuestras rutas energéticas hacia una transición ecológica, pero tenemos que también ser más eficientes energéticamente. Somos demasiado proclives al desperdicio. Entonces hay muchos lugares en donde hay aire acondicionado, donde de pronto el aire acondicionado está demasiado alto. En Europa, por ejemplo, en las habitaciones de hospital, se puede ajustar esto. Así que simplemente cambiando la temperatura 1 grado, 2 grados, se pueden generar cambios y mejorías. Entonces, no se trata solamente de cambiar el producto, cambiar la fuente de energía. También tenemos que ser más eficientes y más conscientes de cómo utilizamos los recursos. Y esto yace en cada uno de nosotros. Tenemos última pregunta.
buenos días. Sonia, son dos preguntas que te quiero realizar. La primera es, ¿qué opinas tú con respecto a la importancia de aportar a los centros médicos que algunos tienen 60, 80, 100 años de construidos y requieren de una transformación interna para reducir la huella de carbono por medio del diseño interior y por medio de unas aplicaciones y unas formas de construir esos espacios con materiales que generan cero carbono, son cradle to cradle, son productos que generan menor impacto en el momento de su uso? ¿Qué opinión tienes tú? La primera pregunta es con respecto a la implementación de empresas que puedan aportarle a las instituciones estos cambios y les ayuden a reducir consumo de energía de luz artificial versus luz natural, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta es sobre estas certificaciones que en Colombia es donde más miramos, es a Estados Unidos, como el LEED, que es del Green Building Council. Esas certificaciones en los centros médicos, ¿qué tanto beneficio les aporta en el momento de certificarse al futuro frente a otras instituciones? Certification as compared to other types of certifications. Ok, gracias por esas dos preguntas. Obviamente la manera en que nosotros diseñamos los edificios va a tener que incluir estas consideraciones alrededor de la eficiencia energética, la luz natural, además de cómo mantenemos los edificios frescos cuando hay calor, y las plantas eléctricas en los pisos bajos donde se pueden inundar. Hay una cantidad de consideraciones, entonces hay diseñadores arquitectónicos fantásticos en el sector salud que pueden esforzarse para hacer eso, y sí, tenemos que colaborar con todos, cada edificio, no solamente los edificios del cuidado de la salud, cada edificación tiene que unirse, y el retrofit va a ser difícil, pero hay arquitectos que pueden hacerle retrofit a los edificios, por ejemplo, colocando sombra en las fachadas en vez de incrementar el aire acondicionado. Entonces hay una cantidad de conceptos de ingeniería que tienen que tomarse en cuenta, y debemos recibir toda la ayuda posible que se nos pueda prestar desde ese tipo de perspectiva, sin excedernos en las consideraciones ecológicas. Sorry, can you just say that again loudly? Oh yeah, the certifications. Thank you. Yes, because in buildings we have got certifications. Que en la construcción tenemos certificaciones, y eso es sumamente útil, y yo creo que tenemos que impulsar todo esto, y hay algo que tiene que ver no solamente con la certificación del edificio, sino la certificación durante el uso, que incluye la conducta de las personas, que puede tener un impacto en la energía de manera masiva. Pero se trata de algo que estamos resaltando porque trabajamos con la Comisión Conjunta Internacional para realzar los estándares que sea parte de las normas hospitalarias, y no se trata solamente de edificios, sino también de la forma en que trabajamos e incluimos la sostenibilidad en gobiernos, en el liderazgo, cómo capacitamos el personal, todos esos elementos, y tratar de elevar los estándares, incluyendo los programas de certificación que son más holísticos alrededor de la certificación, que es parte del futuro. Y estamos ansiosos por trabajar en términos de mejorar todo esto. Gracias por la segunda. Bueno, ya tenemos el tiempo limitado. Quiero concluir diciéndoles que esto se trata de un continuo del cuidado en la salud de las personas, pero también es un continuo mejoramiento de todos, y que seamos conscientes en lo que hacemos diariamente. Pero la mejor manera que nosotros hemos considerado verlo es que sostenibilidad es salud y bienestar para nuestros pacientes, y es quizás cuando vemos esos objetivos de desarrollo sostenible debería estar un poco más grande el de salud, porque aportamos desde nuestro día a día. Cuando aportamos a salud, aportamos mucho más en el bienestar y en la sostenibilidad. Pero ser conscientes de la vulnerabilidad que tenemos como país, ser conscientes de las cifras para poder llegar, midamos todos los días, no esperemos a tener la huella y no esperemos a que tengamos la huella, que nos demoramos un poco ahí
tenemos muchas herramientas positivas para hacerlo. Está Salud Sin Daño, que muchos de nosotros ya lo estamos haciendo con ellos, pero no esperemos para actuar. Midamos y midan todo lo que hacen. Evitar un transporte, ser más oportunos en salud como nos mostraron, ser conscientes de las enfermedades que nos está causando este cambio climático y las cifras, el compromiso de Colombia más allá es llegar al 51% en el 2030 de menos emisiones para poder llegar a esa huella cero en el 2050 y eso implica que todos aportemos entre un 7 o un 6% todos los años. Y podemos hacerlo, ser conscientes de las vulnerabilidades porque eso implica que para Colombia, en términos de enfermedades, y ya lo estamos viendo en la aparición de dengue, donde no debe estar las enfermedades respiratorias y enfermedades infecciosas, que seamos conscientes que esa vulnerabilidad nos lleva a tener ese tipo de enfermedades y ser conscientes de nuestra cadena de suministro, también podemos trabajar juntos, así como han innovado y nos han traído soluciones anteriormente, nos pueden traer también nuevas soluciones, tener los estándares como hablábamos ayer con Sonia y poner los mejores estándares del mundo para medir la sostenibilidad, las mejores prácticas que ya tiene Europa, se ha unido Estados Unidos a esos pactos globales de Europa, hagamos que esa cadena de suministro tenga las mejores prácticas para nosotros. Eso es todo, Sonia, gracias. Y pues Sonia va a estar con nosotros hoy y mañana con Carmen, entonces los que puedan, aprovechenlas. Muchas gracias. Go ahead and approach them.